Vosotros sois peregrinos del amor, comunidad de reparación. Vosotros sois peregrinos del amor, comunidad de reparación. Caminen sin cansarse, luchen por la verdad, perdonen si los ofenden y al mundo llenen de paz. Vosotros sois peregrinos del amor, comunidad de reparación. Vosotros sois peregrinos del amor, comunidad de reparación. Bienaventurado quien se preocupe de su hermano, el día del peligro Yahvé le librará. Vosotros sois peregrinos del amor, comunidad de reparación. Vosotros sois peregrinos del amor, comunidad de reparación. Vivan en el mundo, mas no le pertenezcan. Ustedes son luz del mundo y son la sal de la tierra. Vosotros sois peregrinos del amor, comunidad de reparación. Vosotros sois peregrinos del amor, comunidad de reparación. Bienvenidos a otro programa de los Peregrinos del Amor. Les habla Marino Restrepo. Y como siempre los invito primero a compartir conmigo la palabra del Señor en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 14. Hijos de Dios, gracias al Espíritu. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y, si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos para ser también con Él glorificados. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la esclavitud, de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación es en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. Y de igual manera, también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene,
mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los llamó, y a los que llamó, a esos también los justificó, a los que justificó, a esos también los glorificó. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro. Y esta es la palabra de Dios. Y en esta palabra de Dios es que nosotros certificamos nuestra vida diaria. Por eso, hermanos, yo quiero invitarlos a que en este momento contemplen todo lo que es la vida en el Espíritu. Nosotros, al entender estos misterios de que nos habla San Pablo en esta epístola a los Romanos, comprendemos la fortaleza que hay en Cristo cuando nosotros somos del Espíritu. Y sabemos de que todo lo que hay alrededor nuestro, nuestra propia vida material en la carne, en este cuerpo material, la misma creación, toda está en un estado de buscar la perfección. No está en la perfección, porque por el destierro en que nosotros nos encontramos del pecado original, nosotros nos encontramos en un estado imperfecto, caminando hacia la perfección en el Espíritu. Al dejar la carne, esa es la meta esperada, esa es la esperanza de que habla San Pablo, de que encontremos la gracia eterna, la perfección, la pureza, la santidad. Eso es lo que estamos buscando, pero nosotros aún no estamos allí, porque estamos caminando por entre un mundo imperfecto, en una carne imperfecta, y es imperfecta porque muere, porque si fuera perfecta no moriría. Por eso dice que la misma naturaleza se revuelca como en dolores de parto, porque nosotros vemos que nuestra tierra tiembla y los volcanes eruptan y las aguas se enfurecen, invaden la tierra y dañan muchas cosas y matan mucha gente y perece gente en toda clase de situaciones de la naturaleza, que la naturaleza en un momento dado se revela y explota en un lado y se mueve por el otro y tiembla por el otro, y todo eso es parte de toda esta naturaleza inferior que busca superarse, que busca salir de este encierro en que nos encontramos. Y no es nada para aterrarnos, y no es nada para llenarnos de miedo, ni de inseguridad al descubrir la realidad en la que vivimos, sino al contrario, es algo que nos debe dar mucha fortaleza, pero si lo vemos desde el Espíritu, porque nosotros debemos ser del Espíritu. Ninguno de nosotros está en este momento incapacitado para lograr lo que yo estoy hablando. Todos nosotros en Cristo nuestro Señor somos llamados a la salvación. Y en Cristo nuestro Señor nos purificamos de toda la deuda de antepasados, la deuda de nuestro propio pecado, la deuda de la humanidad entera, y nos liberamos en Él. Y encontramos esa pureza que el Señor quiere darnos, esa libertad que el Señor quiere darnos. Encontramos vivir en una esperanza real, una esperanza de algo que nosotros consideramos que es la única verdad que debemos seguir, como es la salvación eterna en Cristo nuestro Señor. Por eso hay que vivir en el Espíritu, para que podamos sujetar todo lo que es carne,
todo lo que es mundo y poder estar nosotros caminando con la seguridad de que estamos en la luz. El Señor nos pide a nosotros el comprender de que Él ya nos perdonó, de que Él ya nos salvó, de que Él ya pagó la deuda, que somos herederos de su reino. Por eso cuando usted vaya a orar y le vaya a pedir al Señor por sus necesidades, acuérdese que usted no es un pordiosero que llega ahí a pedir algo que seguramente hasta se lo van a negar, porque está pidiendo con miedo, como pide la gente que no sabe si va a recibir caridad, porque el prójimo a quien le está pidiendo es un prójimo que lo más seguro es que de repente no tiene caridad, y lo más seguro es que de 20 veces que el pordiosero alza la mano a pedir limosna, tan solo 1 o 2 veces llega la caridad a sus manos, porque las otras 18 va a encontrar el rechazo. Pero eso no es lo que encontramos en Dios. En Dios encontramos que toda mano que se extiende a Él sale llena. Pero ¿cuál es la realidad de la oración? Cuando nosotros vamos donde el Señor, no podemos ir como pordioseros a esperar de repente un acto de caridad o generalmente un rechazo. No podemos ir así, porque los hijos de Dios ya somos herederos de lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y Cristo ya nos trajo el permiso para nosotros usar la herencia. Ya no somos simplemente algo que está soñando en heredar, sino algo que ya heredó. Nosotros heredamos en Cristo. Y por eso cuando vayamos a la oración, tengamos la seguridad de que estamos pidiendo lo que es nuestro. Pero siempre acordándonos de esto. Dios concede al hombre beneficios eternos y no temporales. Por esa razón, muchas veces, muchísimas de nuestras oraciones no son respondidas como nosotros queremos que ellas sean respondidas. Y es muy sencillo, porque el Señor tan solo nos concede beneficios eternos. Muy pocas veces las cosas que pedimos materiales, los beneficios materiales que pedimos, son para el bien de nuestra alma, por muy justificados que lo tengamos. A veces de repente una familia tiene muchas dificultades y vive en un estado económico muy limitado y tiene situaciones muy difíciles con sus hijos, con su esposa y su esposa, en el trabajo, en su economía, en las mismas relaciones humanas, y se inclina ante el Señor a implorarle que le ayude, que tenga misericordia. El Señor a veces no cambia las circunstancias de esa familia, y no es porque no se apiade de las necesidades que esa familia está viviendo, sino porque lo que está viviendo está llevando a esa familia a un crecimiento espiritual que le está dando beneficios eternos. Y yo sé que esto le suena absurdo a una persona que en este momento esté pasando por un sufrimiento bien grande, con una familia que de repente no tiene trabajo, con unas limitaciones inmensas en todo lo que está viviendo, pero yo le aseguro con mi vida que si usted es una persona creyente y usted tiene fe y usted cree en Jesús y usted le pide a Él que cambie la situación en que está y Él no la cambia, tenga la seguridad que el Señor está permitiendo todo lo que usted está viviendo para la salvación de su alma, el alma de sus hijos, de su esposo o esposa, de su familia o de sus padres o sus hermanos o de sus amigos o cualquiera que sea la circunstancia que usted vive. Hay personas que están en este mundo sin familia y viven solos o son huérfanos o han sido abandonados y cualquiera que sea su situación, no importa, porque nosotros solo tenemos un Padre real que es el Padre Celestial. Él fue el que nos creó. Él fue el que nos creó y por eso en Él que debemos depositar todas nuestras cosas, toda nuestra esperanza o toda nuestra desesperación. Por eso, si nosotros somos del Espíritu, podemos entender la ironía y las contradicciones del mundo con paciencia y con amor, con resignación, porque nos damos cuenta de que las cosas de Dios son totalmente opuestas a las cosas del mundo y de la carne. Nosotros esperaríamos de que al ir a orar y tener una familia por la cual tenemos que responder y alimentar y educar, y al ir a orarle a un Dios justo y bueno, el Señor inmediatamente va a llegar y nos va a proveer con todas las cosas que necesitamos. Eso sería la obvia esperanza del que ora por una necesidad vital como es esa, pero no necesariamente la respuesta de Dios va a ser toma todo lo que me pediste. No, porque lo más seguro es que de repente algunas de las situaciones que usted está viviendo en este momento son parte del plan de la salvación. Miren que yo he recibido del Señor discernimiento sobre tantas contradicciones que hay en el mundo. Por ejemplo, yo le preguntaba al Señor,
¿Por qué razón hay niños que se mueren de hambre en el África, en Colombia mismo, en tantos países pobres, se mueren de hambre, y hay tantos niños que tienen tanto que comer en tantos lugares del mundo, en Colombia mismo y en muchos lugares del mundo? ¿Por qué razón hay toda esta desigualdad y toda esta injusticia? La respuesta del Señor es muy clara. Lo que nosotros vemos con los ojos de la carne es totalmente lo opuesto a lo que existe en el espíritu. Los niños que se están muriendo de hambre están reparando por la gula de los niños que tienen tanto que comer, que se hacen daño con su propia comida y no la comparten con los pobres. Y esos niños que se mueren de hambre están en la misma puerta del cielo paraditos. Ellos pasan del hambre en que mueren directamente al cielo. Y por eso tengamos compasión con los niños que comen mucho y con los niños que tienen de todo, porque esos niños están en más peligro que los que se están muriendo de hambre. Y con esto no quiero decir que entonces dejemos morir de hambre a los niños que no tienen comida, porque no me van a entender mal. Eso no es lo que quiero predicar. Quiero decir, nosotros debemos acordarnos de todos cuando tenemos todo, y también pedir por los que tienen todo cuando no tenemos nada, porque esos son los que necesitan más ayuda cuando no tienen calidad y no comparten con los que están con hambre. Pero la realidad es esta. Pensemos en el Espíritu. Si nosotros somos del Espíritu, todo lo vamos a ver desde el Espíritu y nuestra vida se va a transformar. Y por eso San Pablo dice, ningún sufrimiento se compara con la gloria que nos espera. Por eso, si usted es del Espíritu, usted sabe que la vida es temporal, que esta vida se acaba en cualquier momento, y si no, haga un ejercicio. No importa qué edad tiene usted en este momento, mire para atrás y dése cuenta cuán rápido ha pasado su vida. La vida es un instante. Usted cuando menos piensa tiene 20 años, 30, 40, 50, 60, 70 y pasa como un soplo. Aparentemente se ha vivido mucho, pero en realidad es muy corta nuestra vida. ¿Por qué no pensar en lo que continúa? Piense en esto. Lo que continúa es eterno. Y esto le debería decir todo, porque si lo que continúa es eterno, ¿por qué no pensar en esa eternidad y dejar de preocuparnos tanto y de sufrir tanto y de maltratarnos tanto con esta mortalidad transitoria? Y con esto tampoco quiero decir que nos vamos a despreocupar de las obligaciones, de las responsabilidades que tenemos durante esta vida transitoria. No es eso, porque si algo les puedo decir es de que cada acto que nosotros cometemos durante esta vida mortal refleja directamente en nuestra vida inmortal, en nuestra eternidad, porque estamos paraditos en eternidad en este momento, aunque no podamos apreciarlo desde el Espíritu, porque no podemos ver, porque somos ciegos, sordos y mudos al Espíritu por el pecado original, como se los he dicho antes, como ustedes lo saben, a través de las enseñanzas de la Iglesia, a través de las Escrituras. Sabemos que el mundo es transitorio, pero a pesar de ser transitorio, este mundo genera consecuencias eternas. Y por eso, que las consecuencias eternas que genere esta vida temporal sean para la gloria de Dios y para nuestra salvación. Que las consecuencias eternas que genere esta vida temporal no sean para la perdición eterna de nuestra alma, para la perdición eterna de nuestros hijos o nuestros hermanos o nuestros padres o nuestros amigos o vecinos o compañeros de trabajo, como sea, pero lo importante es que nosotros estemos conscientes de que ser del Espíritu es el camino al cual el Señor Jesús nos ha llamado a seguir. Porque en esa forma, las contradicciones de este mundo, las tribulaciones de este mundo, las dificultades que encontramos todos los días, finalmente van a tener sentido. Y el sentido lo van a tener en Dios, que todo lo sabe y todo lo puede, y en el cual están todos los misterios, porque solo Dios sabe lo que Él hizo y para lo que lo hizo. Nosotros no. Nosotros somos criaturas creadas por Él, por la cual nosotros no tenemos ningún derecho a cuestionar al Creador. Y por absurda que le parezca a usted la creación, por absurda e injusta que le parezca la vida, por absurda que le parezca su propia vida, por lo que no tiene los resultados que usted espera, los beneficios que usted espera, las comodidades que usted espera, todos los deseos que usted necesita realizar. Sin embargo, hay un Dios que lo creó a usted, que sí sabe, y Él es el que debe uno glorificar. Porque si nosotros comprendemos esa esencia de que Dios sí sabe, y nosotros somos una criatura que no sabe, empezamos por la verdad. Esa es la verdad.
yo no sé, Dios sabe. Y con eso tenemos el acto de humildad más grande que nos va a dar libertad. Y esa libertad se llama libertad en el espíritu. Ya no es una libertad en la carne condicionada al horror, el espanto que nos da de ver las contradicciones que hay en el mundo. ¿Cómo es posible que el hombre malo que conocemos nosotros le va bien en todo y todo le sale, y al hombre bueno que trabaja tan duro y que hace tanto esfuerzo le salen tan mal las cosas? Y obviamente que ese no es el caso de todas las personas. Hay gente muy buena que le va muy bien y hay gente muy mala que le va muy mal, pero en casos muy peculiares nosotros vemos personas muy malas que nunca les pasa nada malo, y la gente se pregunta ¿cómo es posible? Y murieron tranquilos en su casa después de que asesinaron millones de personas, robaron a todo el mundo, hicieron toda clase de maldad. Pero mire, cuando nosotros tenemos los ojos puestos en el mundo y en las cosas materiales, no vamos a entender eso. Es una contradicción. Pero si nosotros los colocamos en el Espíritu y lo depositamos en el que todo lo sabe, todo lo puede y todo lo creó, en él sí entendemos. Y entendemos en esta forma: abandonándonos en ese misterio de la creación a su divina voluntad, sin cuestionarle y decir: Dios mío, yo no sé nada ni entiendo nada. Para mí todo es como una contradicción absoluta, pero lo único que yo sé es que tú sabes, y eso me basta. Porque si tú sabes, entonces yo estoy bien, porque como tú me creaste, entonces tú sabes todo lo que pasa conmigo. Entonces glorifícate en mi ignorancia, en mi ceguera, en mi sordera, en mi mudez, en todo lo que yo soy. Glorifícate en eso, Señor. Y ahí es cuando comienza la verdadera vida en el Espíritu. Ya nosotros dejamos ese cuestionamiento de estar a toda hora renegando y protestando por toda la contradicción que se vive en el mundo en que estamos creciendo, en el que nos estamos desenvolviendo. Y dejamos la amargura, el resentimiento, los celos, la envidia, lo dejamos todo eso automáticamente, porque al dejar todo en Dios, pues ya no tenemos que preocuparnos por las contradicciones, sino que aceptamos la creación y las criaturas tal y como son, y empezamos a vivir esa pequeña vida que Dios nos dio. La vida que Dios nos dio así como nos la dio, llena de limitaciones o llena de abundancia, cualquiera que sea su vida, pero cualquiera que sea la vida que Dios le dio, acuérdese que es tan solo un bien temporal o un mal temporal, cualquiera que sea la situación suya. Ninguna de las dos circunstancias, por mucha comodidad que tenga o mucha incomodidad que usted tenga, son permanentes, son temporales ambos estados. Y por lo tanto, démosle gracias a Dios por darnos la sabiduría en el Espíritu de que, a pesar de lo que estamos viendo que no nos gusta, y a pesar de lo que estamos disfrutando que tanto nos gusta, sabemos de que es temporal y que en cualquier momento pasa, porque todo lo que es cielos y tierras y hombres y creación pasarán, pero Dios no pasará. Y por eso es que solo en Él debemos concentrarnos y en Él colocar todas las cosas, y su vida se va a transformar. La invitación con San Pablo en esta epístola a los romanos que yo compartí con ustedes es hacer del Espíritu. Estar en el Espíritu, vivir para el Espíritu, compenetrarnos en el Espíritu, pero que sea el Espíritu de Dios. Porque mire, en el mundo en que vivimos hoy, hay muchas personas que vienen a hablarle a usted de que aquella persona es muy espiritual, pero generalmente hay grandes errores en esto, porque de pronto están hablando de una persona que es muy espiritual, pero es espiritista. O sea, es brujo, está llamando muertos para hablar con él. Están llamando personas a nombre y dándole nombres de santos o nombres de personas buenas que han vivido en un estado de caridad grande, y utilizan esos nombres para hacer espiritismo. No todo lo que es espiritual es del Espíritu de Dios. Por eso no podemos engañarnos. Las cosas del Espíritu tenemos que discernirlas. ¿Cuál Espíritu es el que habla a través de nosotros? ¿Y cuál Espíritu es el que nos guía? ¿Es el de Dios o es el del diablo? Por eso, hermanos, en este momento los invito a que le pidamos a nuestro Señor, por intermedio de la Santísima Madre, la Virgen María, y en la divina infancia, Señor, por los méritos de la divina infancia, en los cuales nos ha prometido el Señor, de que todo lo que pidamos al Padre por los méritos de la divina infancia, Él nos lo concederá. Entonces, que nos conceda en este momento la gracia de vivir en el Espíritu, para que podamos sujetar la carne. Y en esto me despido, pidiéndole al Señor que así sea. Bendito sea por siempre el Señor. Amén. Vosotros